Muy buenas noches, amada iglesia. Un abrazo muy especial, deseando que la paz de Dios inunde cada uno de sus corazones y de sus vidas. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, para que podamos conocerle, amarle, para que podamos ser traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón, de su preciosa vida. Gracias damos al Señor que cada día nos sigue permitiendo ver su cuidado, nos sigue permitiendo ver su manito hermosa en cada una de las áreas de nuestras vidas y nos permite reunirnos por estos medios para recibir su preciosa palabra. Si el próximo domingo Dios así lo dispone y no decreta ningún tipo de confinamiento en la ciudad, nos estaremos reuniendo de manera presencial a las 5 de la tarde, de manera que podamos estar allí compartiendo juntos en ese amor maravilloso del Señor. Y bueno, muy agradecidos porque cada día el Señor sigue trayéndonos esa palabra hermosa con la que va edificando nuestros corazones y va llenando nuestras vidas de su presencia. Le invito para que entonces oremos juntos, no solamente por este tiempo de recibir la palabra, de poder estar expuestos ante la presencia maravillosa del Señor, sino que también podamos orar por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, pero que puedan recibir de parte de Dios fortaleza, renuevo, y puedan ver su manito en medio de cada situación. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche, por tu presencia hermosa y maravillosa, con la que guías nuestros corazones y nuestras vidas. Te agradecemos que nos permitas, Señor, estar aquí, expuestos ante tu presencia, que todo lo cambia, que todo lo renueva, que todo lo hace nuevo en cada uno de nosotros, rogándote que nos hagas nuevos para la gloria, la alabanza y la exaltación preciosa de tu maravilloso nombre. Señor, queremos poner en tus manos, Dios, la salud y la vida de Carlitos y Sasa. Queremos poner en tus manos y delante de tu preciosa presencia la vida de Nancy. Queremos colocar delante de tu presencia la vida de don Octaviano. Queremos colocar delante de tu presencia la vida de doña Eucaris, la vida de don Jesús, la vida de doña Luz Marina, la vida de nuestros hermanos, Dios, que puedan estar atravesando situaciones, Señor, donde su salud, su vida pueda estar afectada. Nos rogamos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia les fortalezcas, les renueves y en medio de cada situación, Señor, te reveles a lo profundo del corazón para permitirnos conocer más de tu amor y cómo tu diestra de poder, de amor y de bondad sostiene nuestras vidas. Hermoso Dios, Papito hermoso, pedimos tu presencia y tu dirección en este tiempo, Dios. Danos la gracia, Dios, de tener una conexión contigo y con tu corazón a través, Dios, de este tiempo de orar, de adorar, de derramar nuestro corazón delante de ti y de poder recibir tu hermosa palabra, que es lámpara y luz para nuestro camino, Señor. Por favor, alumbra nuestro corazón y nuestras vidas y llénanos, precioso Dios, cada día más y más para ver tu gloria. Te damos el honor, la gloria y la alabanza en tu presencia, Dios de los cielos. Queremos, Señor, estar permanentemente, Dios. Gracias te damos por todo ese amor maravilloso con el que nos miras aún en esta noche, por toda esa gracia y esa misericordia extraordinaria con las que tocas nuestro corazón y lo haces sensible a tu precioso consejo. Gracias, mi amado Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén, Señor. Soy yo para que gran reina
Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Padre, estamos muy agradecidos de que seas tú, Señor, el que afirmes nuestro corazón, nuestras vidas, y nos ayudes cada día, precioso Salvador, y nos enseñes y nos instruyes, y podamos acercarnos a ti en esta noche con un corazón para decirte, Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Podamos preguntarte, Señor, podamos oír tu voz,
podamos oír tu palabra, Señor. Tu palabra sea viva en nuestro corazón para transformarnos y establecernos a la imagen y a la semejanza preciosa tuya, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta noche y pedimos, Señor precioso, esa guía y esa dirección para que a través de tu Espíritu, Señor, nos alumbres el entendimiento, Dios, y traigas espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte más a ti, para conocer más de tu corazón, para conocer más de tu preciosa y maravillosa voluntad sobre nuestras vidas. Por favor, guíanos, te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bueno, mis amados, damos muchas gracias a Dios de todo nuestro corazón por su infinito amor, bondad y misericordia. Nos permite seguir perseverando en el estudio precioso de la palabra. Hemos venido estudiando los miércoles este tema tan especial con el que Dios ha venido hablando a nuestro corazón, con el que Dios nos ha venido hablando de esa vida, de ese llamado que nos ha hecho como discípulos para caminar de su mano, para aprender de Él. Y bueno, vaya conmigo allá a Mateo, en el capítulo número 28, por favor. Mateo, en el capítulo número 28, versículo número 18. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, este tema tan hermoso que venimos estudiando acerca de lo que es ser un discípulo, conforme Dios nos va abriendo su palabra y nos va abriendo la Escritura, porque hemos venido viendo que no es simplemente ser aprendices de la palabra o aprendices de una doctrina, sino que un discípulo es uno en el que ha sido depositada la vida de Dios, y que cada día ese discípulo está creciendo en el conocimiento de esa vida que le ha sido depositada, y que cuando hablamos de Jesús como maestro sobre nuestras vidas, no estamos hablando de alguien que imparta sobre nosotros simplemente un conocimiento, sino que Jesús lo que ha hecho impartir sobre cada uno de nosotros es su vida misma. Eso es lo que ha impartido sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que nos ha hecho un llamado muy especial y que nos ha dado una encomienda, que seamos hombres y mujeres que podamos anunciar su palabra, que podamos anunciar su mensaje, que podamos anunciar su evangelio, aquella palabra hermosa con que Él ha alcanzado nuestros corazones y con que nos ha llevado a estar unidos a Él. Pero que ciertamente necesitamos entender que para hacer discípulos, primeramente necesitamos ser discípulos. Y es en este proceso tan hermoso en el que nosotros hemos venido hablando, hemos venido estudiando, y Dios ha venido hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, y sobre la necesidad de que ese rendirse del corazón ante el Señor, como la palabra nos lo ha enseñado, que un discípulo ha sido llamado para rendirlo absolutamente todo ante su Señor. Que todo nuestras relaciones están sometidas a la voluntad de Dios, que la relación más importante que hemos llamado a vivir es una relación con nuestro Creador, que hemos sido llamados para morir a nosotros mismos y para que abracemos la cruz y para que sigamos al Señor, para que abracemos su voluntad, y que hemos sido llamados a renunciar a todo lo que poseemos, porque ciertamente hemos estudiado que estas no son las demandas de un predicador, que ciertamente todo esto lo expuso, fue Jesús mismo
a través de su preciosa y hermosa palabra, y que quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quien no le ama más que a su padre, madre, hermanos, esposa, hijos, no, y a su propia vida no puede ser su discípulo. Y el que no toma su cruz y le sigue no puede ser su discípulo. De manera que estas son las demandas del amor, las demandas de aquel amor que lo ha entregado absolutamente todo por nosotros. Las demandas de aquel amor, la demanda que produce el amor en nuestras vidas, en nuestros corazones y en cada uno de nosotros. No olvidemos lo que la Escritura dice, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que esta vida maravillosa de Dios y este amor que nos ha sido manifestado siempre nos va llevando a una completa consagración. El poder conocer el amor de Dios y el ser traspasados por este amor maravilloso no hace o no nos lleva a tener una vida simple con el Señor. Nos lleva a tener una vida profunda con el Creador nuestro. No olvidemos, cuando Pedro no había tenido luz y entendimiento de cómo había sido amado por el Señor, expresó con sus labios: mi vida pondré por ti. Pero el Señor, de una manera especial, lo llevó a un escenario donde pudo ver y entender la manera en que había sido amado, y allí donde fue traspasado por el amor de Dios, allí fue donde el Señor lo llevó a esta realidad, para que ahora Pedro dejara de simplemente tener una entrega de labios, y el haber sido amado por Dios lo llevó a una entrega absoluta de su corazón, para que ya no fuera un simple poner la vida por el Señor, y que cuando apareciera el primer obstáculo, como lo hizo Pedro, negáramos al Maestro, sino que ahora tengamos cada día esa convicción como discípulos del Señor, por la obra suya en nuestros corazones, de que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es algo muy hermoso que estamos experimentando en este tiempo, en nuestro caminar y en nuestras vidas. Y que ese es un ejemplo que aprendemos de parte del Señor, como dice la Escritura, que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición de Dios. Y en la condición de hombre, dice también la Escritura, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Que haya ese deseo en nosotros de despojarnos de nosotros mismos para abrazar cada día la voluntad maravillosa del Señor. Y ese es el llamado para el discípulo. Y dice la Escritura que le baste al discípulo ser como su maestro, que nos baste a nosotros ser como Él es. Y esto es hermoso. No olvidemos que este abrazar la cruz es el comienzo de la transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas, el comienzo de la transformación que Dios va haciendo en nuestros corazones. Por la obra maravillosa, Jesús abrazó la cruz del Calvario, abrazó la voluntad del Padre, y allí entregó su vida, y por causa de esa entrega nosotros hemos sido traídos a la vida. Él entregó su vida en la cruz para derramar su sangre, y con su sangre traernos a la vida. Y ahora nosotros hemos sido llamados para abrazar la cruz, pero ya no vamos a derramar la sangre nuestra, sino lo que vamos a derramar es nuestro corazón delante del Señor, nuestro corazón en adoración. Porque no olvidemos lo que dice la Escritura, que Dios está buscando adoradores, y en espíritu y en verdad, porque es necesario que tales adoradores le adoren al Señor. Y es lo que Dios viene estableciendo y formando en cada uno de nosotros como esos discípulos suyos. Hemos visto en la semana anterior como un discípulo que ha sido llamado, como fue expresado allí en la carta de Marcos, donde el Señor dice que Él escogió a 12 para que estuviesen con Él y después enviarlos a predicar. Que estar con Él es para conocerle, que estar con Él es para relacionarnos con su espíritu, que estar con Él es para poder desearle,
para poder anhelarle, para que en nosotros esté establecido el fundamento que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que una vez se ha establecido eso en nosotros, seamos enviados para anunciarlo a Él. Escogió a 12 para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. Que el Señor siempre, de una manera maravillosa, nos ha encomendado y nos ha enviado para que le anunciemos, como leíamos en Mateo, que nos envió para que hiciéramos discípulos, pero que venimos aprendiendo la tarea hermosa de primero ser discípulos y entender lo que significa esto, cómo Dios está obrando a través de todo esto en nuestras vidas, y que ahora hay un fundamento establecido en nosotros, y es que el discípulo necesariamente no ha sido llamado a anunciar su propio mensaje, su propia palabra, no ha sido llamado a establecer sus propios pensamientos, sino que el discípulo ha sido llamado para anunciar la palabra de Dios. Por eso se hace necesario que como discípulos la palabra de Dios, como dice Colosenses, si me acompaña allí, Colosenses en el capítulo número 3, en el versículo número 16, nos habla acerca del deseo de Dios para cada uno de nosotros, de cómo la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. Colosenses capítulo número 3, versículo número 16, dice la Escritura: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Él. Y esta palabra de aquí es tan hermosa y tan preciosa porque nos lleva a entender que hay algo que necesita ocurrir en el corazón del discípulo, y es que la palabra de Dios sea la que prevalezca en su corazón, la que prevalezca sobre sus pensamientos, sobre sus deseos, sobre su voluntad. Y esto es tan hermoso porque no es un simple tener información de la palabra, no es un simple poder tener un mensaje para poder decir o tener cierta información para poder darle a otros como hemos estudiado, porque no es lo mismo, y no olvides esto tan importante, no es lo mismo hablar de la palabra de la que hemos sido informados que hablar de la palabra de la que hemos sido transformados. Que la razón principal de estudiar la palabra para la vida del discípulo es sufrir una transformación profunda de su corazón. No olvidemos que nuestro pensamiento necesita estar alineado con el pensamiento de Dios, y como dice Romanos allí en capítulo 12, versículo número 2, donde habla de que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, para que comprobando esa voluntad no nos acomodemos a este siglo, no nos acomodemos a este mundo. Y esto es tan precioso porque nos lleva entonces a entender que no es simplemente recibir una información acerca de la palabra. Hoy hay una iglesia muy bien informada y hemos hablado acerca de que el gran vacío o el gran abismo que ha habido en el corazón de la iglesia es que entre la información que la iglesia tiene y lo que la iglesia vive hay un gran trayecto donde muchas veces tenemos demasiada información, pero muy poca vida de la palabra que hemos recibido dentro de nuestro corazón. Por eso es tan especial y es tan diferente cuando hablamos de la palabra que nos ha transformado, y veíamos cómo de manera tan especial, cuando la gente veía a los discípulos, reconocían que aunque estas personas eran personas del vulgo y sin letras, reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, reconocían que más que ellos tener información y una gran habilidad para poder hablar muchas cosas, en ellos había un sello, había una marca, había algo distintivo dentro de sus vidas que les llevaba a que los demás pudieran reconocer que ellos habían estado en esa presencia transformadora del Señor. No olvidemos que una cosa es hacer un devocional
y simplemente hacer un recorrido por la palabra, y otra cosa es haber estado con Jesús, y que cuando estamos con Jesús es cuando esta palabra toma un valor incalculable para nuestro corazón. No olvides, no es lo mismo hablar del mensaje que hemos oído que hablar del mensaje que nos ha transformado. Santiago, si tú ubicas allí en la carta a Santiago, en el capítulo número 1, Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo número 21, dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y mira lo hermoso, habla Santiago de la palabra implantada, o sea, de algo que está establecido dentro del corazón, de algo que está ahí como una marca imborrable, como una marca indeleble. Una cosa es cuando se lee la palabra que nosotros decimos con nuestros labios, pero otra cosa es cuando se lee la palabra que se ve expresada a través de nuestras vidas. Y entonces nos damos cuenta aquí de una manera maravillosa que entonces el estudio de la palabra para el discípulo no es algo teórico, sino que el estudio de la palabra para el discípulo es algo práctico, es algo para recibir la palabra de Dios en el corazón, y necesitamos recibir esa palabra como verdaderamente es. Lo veíamos la semana anterior ahí finalizando en la carta de Tesalonicenses, como de una manera muy especial Pablo reconoce que la iglesia ha recibido el mensaje que ellos han anunciado, pero no lo han recibido como si fuera palabra de ellos, sino han recibido la palabra y el mensaje como lo que es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz que transforma, que renueva, que cambia y que hace nueva todas nuestras vidas, mis amados. Y entonces es allí donde la palabra de Dios nos va a dar sabiduría, donde la palabra de Dios nos va a transformar, donde la palabra de Dios nos va a dar dirección, donde la palabra de Dios va a ser una renovación de todo lo que nosotros somos para establecer todo el pensamiento maravilloso de Dios. Y es allí donde aparece ese tema tan especial que estamos estudiando en esta noche, y es la sabiduría en la vida del discípulo. La sabiduría que está establecida en el corazón del discípulo, que la fuente del discípulo es el Señor, y es el Señor el que le imparte a la vida del discípulo, y le imparte a la vida del discípulo para que éste pueda llevar un fruto que glorifique al Señor. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría y buscamos aún en el término o en el diccionario normal de español, la definición acerca de la sabiduría siempre tiene una profunda relación con una persona que está muy capacitada en cuanto a su conocimiento, que intelectualmente tiene los suficientes recursos, que tiene un nivel elevado o muy alto de conocimientos, como lo define ahí el diccionario. Conocimiento profundo que se ha logrado mediante el estudio, la experiencia o una combinación de ambas. Pero cuando miramos todas estas definiciones acerca de la sabiduría que podemos encontrar, que pueden ser correctas, pero se pueden ver muy bien todas estas definiciones de la sabiduría, pero en un mundo donde no está Dios presente en el corazón de las personas, en un mundo donde no está presente Dios en el corazón del ser humano. Pero la palabra de Dios, cuando me habla de la verdadera sabiduría, cuando me habla de la verdadera sabiduría que proviene de Dios, me habla de aquella que toma en cuenta a Dios, de aquella que toma en cuenta al Dios creador, al creador del universo. La palabra de Dios me deja ver claramente, y lo vamos a ver aquí a través del libro de Santiago, expresa que hay dos clases de sabiduría. Hay dos clases de sabiduría, y entre las dos clases de sabiduría hay un abismo muy grande. Y esto nos permite poder entender en la vida del discípulo realmente cuál está siendo la fuente
de nuestro corazón, cuál está siendo la fuente dentro de nuestra vida y dentro de nuestro ser. Si miramos allí, Santiago me acompaña y hacemos una lectura ahí de Santiago en el capítulo número 3, en el versículo número 13. Santiago capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice la escritura. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy especial porque cuando el apóstol Santiago, en su forma de exponer la palabra, empieza haciendo una pregunta, y a través de esta pregunta es donde va a hablarnos Dios al corazón, y va a hablar al corazón del discípulo, que necesariamente necesita cada día entender en su manera de vivir cuál está siendo la fuente de su corazón, la fuente que está alimentando su vida, la fuente que está alimentando su corazón. La pregunta está ahí en el verso 13 que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mire que aquí le está hablando al pueblo de Dios. ¿Quién dentro del pueblo de Dios tiene sabiduría y entendimiento? Y se hace muy necesario en la vida del discípulo que hayan estas dos cosas, que en la vida del discípulo haya sabiduría y en la vida del discípulo haya entendimiento. Mire que de acuerdo a lo que define el mundo como sabiduría, es algo que solamente se tiene en la cabeza, o es algo que solamente se tiene en el pensamiento. Pero cuando miramos la forma en cómo a Santiago aterriza todo este asunto de la sabiduría, lo expresa ahí después de esa pregunta de quién es sabio y entendido entre vosotros, y habla de una manera muy clara diciendo: muestre por la buena conducta de sus obras muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Antes de darnos a conocer las dos clases de sabiduría que hay disponibles, como lo define la palabra de Dios, como está escrito allí, Dios que conoce todas las cosas, le ha placido darnos a entender con mucha claridad esas dos fuentes de sabiduría. Pero antes de que esas dos fuentes de sabiduría sean expresadas, el apóstol Santiago muestra que esa sabiduría que puede haber en el corazón necesariamente tiene que ser evidenciada con obras, tiene que ser evidenciada con la práctica, tiene que ser evidenciada con un estilo de vida dentro de nuestro corazón. Mire que Santiago nada más en este versículo número 13 nos deja ver que esto no es un asunto de labios, un asunto que tantas veces desde el Antiguo Testamento el Señor ha hablado al corazón cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que muchas veces, como Santiago también lo expresa respecto a la palabra, que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que necesariamente seamos hacedores de ella. No nos sentemos solamente para recibir información, sino para poder entender que Dios me está hablando al corazón, y que con esa palabra que Dios me está hablando al corazón, me está dando instrucciones para acercarme a su corazón. No olvidemos que cuando nosotros miramos las promesas de Dios en el contexto correcto, las promesas de Dios siempre me van a llevar a que Dios sea el centro total de mi corazón. Todas las promesas de Dios están dispuestas, es para llevarme, para dirigirme hacia el corazón de Dios. Las promesas de Dios, aunque nos alcanzan a nosotros, no están centradas en nosotros. Las promesas de Dios están centradas en quién es Dios.
Por eso es tan hermoso, cuando toda la palabra de Dios va siendo estudiada y va siendo vista dentro del contexto correcto, dentro de nuestras vidas, dentro del contexto correcto de nuestro corazón. Aquí Pablo deja ver, o Santiago nos deja ver, que la sabiduría o el ser sabio y entendido no es un asunto de palabras, no es un asunto de estar bien informado, es un asunto de actuar, es un asunto de la disposición que tiene nuestro corazón. La sabiduría es algo que ponemos en práctica dentro de nuestro corazón. Y me llama mucho la atención esto, que pudiéramos definir cómo nosotros podemos conocer en el cristianismo. ¿Cómo podemos conocer en el cristianismo si una persona es sabia? Y muchas veces tenemos que guiarnos, como lo expresó aquí Santiago, porque en el cristianismo no se conoce una persona si es sabia haciéndole preguntas, porque haciéndole preguntas la persona puede tener muy buena información bíblica. No, en el cristianismo conocemos si una persona es sabia observando su vida, observando su comportamiento, observando su caminar. Veremos si en su vida, veremos si en su caminar se ven las evidencias de la sabiduría que posee. Y ahí es donde tan hermoso y es tan especial todo lo que vamos a encontrar aquí, para poder ver cómo la palabra de Dios va a confrontar nuestros corazones, para ver cuál es la fuente de nuestra sabiduría, porque necesariamente lo que va emanando, lo que se va viendo en nuestro actuar, es lo que va a evidenciar cuál está siendo la fuente de nuestra sabiduría y de nuestra caminar. No olvidemos lo que hemos estudiado ahí en Hechos, cuando miraron al apóstol Pedro y a los demás, y la gente vio de una manera muy especial el denuedo y la forma en cómo ellos estaban expresando la palabra. Ahí en Hechos capítulo 4:13, donde dice: estos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo que se reconocía en los discípulos no era que estaban bien informados, mis amados. Lo que se reconocía en los discípulos no era que tenían mucha información acerca de Jesús. Lo que se reconocía en los discípulos es que en ellos estaba la vida de Jesús. ¿Se da cuenta lo hermoso de la sabiduría? La sabiduría no es cuán bien informados estamos acerca de Jesús, sino cuánto de la vida de Jesús está en nosotros. Cuánto de la vida de Jesús está en nuestros corazones. No olvidemos que los fariseos en la época de Jesús eran considerados como hombres sabios por tanto conocimiento bíblico que tenían. Y no solamente por el conocimiento bíblico, sino por la forma en que exponían las palabras, la forma en cómo anunciaban las escrituras. Pero aunque eran considerados así por los hombres, aunque eran considerados como hombres sabios por los hombres, porque los escuchaban y se maravillaban de la forma en que hablaban, pero los fariseos no eran considerados así por Dios, no eran considerados como sabios por Dios, porque mire lo que dice allí. Si me acompaña por favor a Mateo 23, ahorita no pierdas ese Santiago, que ya volvemos. Mateo en el capítulo 23, aunque estos fariseos eran considerados como sabios por los seres humanos, por Dios no eran considerados de la misma manera, porque mire lo que dice el Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál era la característica? Miren lo diferente. La característica de los fariseos es que en ellos se veía personas que tenían mucho conocimiento bíblico, pero de todo lo que conocían, muy poco o tal vez nada era lo que llevaban a la práctica. El Señor lo deja claro: ellos dicen y no hacen. Ellos enseñan a otros, pero aquello que enseñan no lo están tomando como enseñanza práctica para su corazón y para sus vidas. Por eso nuevamente Pablo, el apóstol Santiago, recalca acá que cualquiera
que se considere sabio, que tiene sabiduría de parte de Dios, que considere que está teniendo entendimiento de parte de Dios. Y no olvidemos, si hay algo que necesita tener el discípulo es sabiduría y entendimiento. Pero ¿dónde se va a ver esa sabiduría y ese entendimiento? No en cuánta Biblia sabe, sino en cuánta Biblia se va viendo escrita en su vida, en sus hechos, en su actuar, en su caminar, dentro de su vida. No olvidemos que los sabios en el mundo se miran de acuerdo a la información que tienen, pero cuando vamos a mirar o a observar un sabio en el cristianismo, lo que hacemos es mirar su vida, y cuando miramos su vida, lo que empezamos a reconocer es cuánto de la sabiduría que ha recibido está siendo establecida dentro de su corazón y dentro de su caminar. Vaya entonces nuevamente conmigo ahí a Santiago, por favor, en el capítulo número 3, en el versículo número 14. Y vamos a mirar entonces que Santiago una vez habla de que la sabiduría tiene que ser algo práctico, que la sabiduría no tiene que ver con llenarnos de información, sino tiene que ver es con llenarnos de vida en el Señor. Entonces ahora va a hablar de las dos fuentes de sabiduría, va a hablar de dos fuentes muy diferentes, y ahí es donde esto nos va a permitir ver con claridad cuál está siendo la fuente nuestra como discípulos del Señor, porque dice en el versículo número 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y en la versión del lenguaje sencillo, estos mismos versículos dicen de la siguiente manera: pero si ustedes están llenos de celos y envidia, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino es terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso donde hay celos y envidia, también hay desorden y toda clase del mal. Entonces nos empieza a hablar de una primer clase de sabiduría, y pudiéramos aquí llamarla la sabiduría terrenal, que es la que reside aparte de Dios, porque ella no tiene en cuenta a Dios. Es esa sabiduría que encontramos en gran parte del libro de Eclesiastés. Ya al final empezamos a encontrar que ahora se empieza a tener en cuenta a Dios, pero que en gran parte del libro de Eclesiastés allí se encuentra esa sabiduría de todo lo que se hace debajo del cielo, pero en lo que no se está teniendo en cuenta a Dios, en lo que no se está teniendo presente al Señor, en lo que hoy pudiésemos llamar humanismo, donde el ser humano trata de resolver todas las cosas, donde el ser humano trata de hallarle sentido a la vida, donde el ser humano trata de tener una realización, pero sin tener en cuenta a Dios, aparte completamente del Señor. Y esto es algo que nosotros, si vamos allá desde el libro de Génesis, lo vamos a encontrar. Desde el libro de Génesis encontramos dónde ocurrió esto. Vemos dónde toda esta sabiduría terrenal fue vaciada en el corazón del hombre, fue puesta dentro del corazón del hombre, y fue desde allí, desde el huerto del Edén, allí desde lo que aconteció cuando el hombre no tomó las palabras de Dios, cuando el hombre no le creyó a Dios y cuando el hombre desobedeció al Señor. Y el mismo Satanás vino allá a Eva y le prometió, miren lo tremendo, le prometió que si seguía sus instrucciones, ella sería sabia. No olvidemos que le hizo considerar como si Dios les estuviera privando de algo, que realmente ellos conocerían el bien y el mal si tomaran de aquel árbol. Y ella terminó creyendo, ella terminó abrazando este engaño, terminó abrazando esta mentira, y vemos todo el fruto de muerte que trajo esto. Ella se tragó ese anzuelo que le fue lanzado, y vemos que así ha sido en muchos aspectos en el recorrido del hombre. En la Torre de Babel, que vemos en la Torre de Babel al hombre uniéndose para hacer una propia torre, para hacer su propio camino hacia el cielo, para caminar en su propia sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Descendió allí
y los confundió, donde sabemos que Dios repartió todas las lenguas y allí el Señor trajo todos los idiomas. También vemos cómo Abraham fue afectado también por esta sabiduría en algunos espacios de su vida, por esa sabiduría humana, por esa sabiduría natural. No olvidemos que el Señor permite una situación de hambre, pero ¿qué había hecho Dios con Abraham? Dios había llamado a Abraham para que confiara en él, pero cuando vino el hambre sobre la tierra, ¿qué hizo Abraham? Abraham se fue a Egipto. Abraham tomó una decisión en su propia sabiduría, sin tener en cuenta a Dios, y se fue a Egipto. ¿Qué fue lo que adquirió allí en Egipto cuando aún en el camino dijo a su esposa que se presentaran como hermanos, que allí estuvo aún dispuesto a que su esposa se acostara con el faraón? No olvidemos que entre todos los obsequios que allí le dieron a Agar, que después se convirtió en la mujer con la que Abraham tuvo a Ismael, y vemos que desde esa época hasta nuestros días toda la descendencia de Ismael ha sido un asunto de guerra ahí con el pueblo de Israel. Vemos a Lot decidiendo sobre esta sabiduría natural, sobre esta sabiduría que no tiene en cuenta a Dios, sobre esta sabiduría sobre la cual no se sujeta el corazón a Dios. No olvidemos que cuando Lot tiene que separarse de Abraham, Lot escoge según su conveniencia, según los deseos de su corazón, según las ambiciones que hay dentro de él. Él se dejó llevar por lo que le parecía mejor a sus ojos, pero no se dio cuenta hacia dónde lo llevaba ese camino y dónde terminó instalado, en Sodoma y en Gomorra. Y después vemos todo lo que esto ocasionó, porque al haberse instalado en Sodoma y en Gomorra, le trajo una gran pérdida. Cuando se escoge, mis amados, la sabiduría del mundo, cuando se escoge la sabiduría natural, siempre habrá un precio que pagar. ¿Qué le ocurrió a Lot? Perdió todo lo que tenía. ¿Qué le pasó a Lot? Perdió a su esposa. ¿Qué le pasó a Lot? Perdió a su familia, porque siempre habrá un precio que pagar cuando escogemos la sabiduría equivocada, cuando escogemos el camino equivocado. Aquí cuando la palabra de Dios dice que esta sabiduría, verso 15, no es la que desciende de lo alto, o sea, es una sabiduría que no proviene de Dios, es una sabiduría natural, dice que es terrenal, animal. Aquí la palabra animal equivale a natural, la sabiduría natural. Y eso es lo que está opuesto a la espiritual. No olvidemos que el hombre natural, como dice la Escritura, no puede entender, no puede discernir las cosas de Dios, porque ellas han de discernirse o han de diferenciarse o han de entenderse espiritualmente. De manera que cuando hablamos aquí de una sabiduría natural, nos damos cuenta que esta sabiduría natural no tiene a Dios como centro, sino que la sabiduría natural tiene al hombre como centro. Está centrada en el hombre, está centrada en el ego del hombre, está centrada en las ambiciones del hombre. Y la fuente de esa misma sabiduría, la fuente de esta sabiduría que hay acá, de esta sabiduría natural, es el mismo Satanás. Una sabiduría que exalta al hombre y lleva al hombre a que el hombre busque su propia gloria y no a que el hombre busque al Señor. No olvidemos, como dice aquí la Escritura, porque esta sabiduría, verso 15, no es la que desciende de lo alto, no es la que viene de arriba, de lo alto, sino es terrenal, animal, que es natural, y su esencia es diabólica, porque no procede de Dios, porque no tiene en cuenta a Dios, porque está centrada en el hombre. No olvidemos lo que podemos llamar humanismo, todo lo que está centrado en el ser humano. Y hoy muchas ideologías y muchas doctrinas han llevado a que ya se exponga la palabra, no siendo Dios el centro, sino el hombre el centro. Y no es el hombre el centro de la palabra. El centro de la palabra es el Señor Jesucristo. El centro de la palabra es nuestro Señor. Por eso esta sabiduría nos lleva por un camino donde hacemos a un lado la verdad, como dice
aquí de una manera especial en el verso 14 terminando, que va contra la verdad, que en lugar de abrazar la verdad, va contra la verdad. Pero cuando vamos ahí al versículo número 17, nos encontramos una gran esperanza y nos encontramos algo muy especial para nuestras vidas. No olvidemos que con esto puede ser examinado nuestro corazón, porque como empezamos viendo la pregunta de Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Entonces vamos a mirar si en esa primera parte donde habla de la conducta nuestra, si es una conducta de celos amargos, de contención, de jactancia, de mentiras, de caminar es en perturbación y toda clase de obra perversa. Está hablando que esa sabiduría no proviene de Dios, proviene del ser humano que no ha tenido en cuenta a Dios, y cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios se desvía en todo su camino. Pero ¿de dónde proviene la sabiduría del discípulo? Y ahí es donde aparece el versículo número 17 de una manera especial, donde se refiere a otra fuente de la sabiduría, y es la sabiduría que aquí, como dice el verso 17 y la describe, es la que desciende de lo alto, o que es de lo alto de una manera especial, procede de Dios. Encontramos entonces aquí otro tipo de sabiduría, una sabiduría que no se origina en el hombre, una sabiduría que no se origina en las cosas naturales, sino una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que tiene como fuente la vida de Dios. Por eso no olvidemos que el discípulo es uno que ha recibido la vida de Dios y que está creciendo en el conocimiento de esa vida que le ha sido ¿qué? Depositada. De manera que vamos a encontrar aquí en este versículo número 17 y 18, vamos a encontrar 7 expresiones muy claras, 7 expresiones muy claras que nos permiten ver, o nos dicen, o nos dan a conocer la clase de sabiduría que tenemos, si tenemos la sabiduría de lo alto, si la fuente de nuestro corazón está siendo la sabiduría que viene de arriba de lo alto. Porque si vemos algo bien tremendo dentro de la diferencia entre la sabiduría natural y la sabiduría de lo alto, es que esa sabiduría natural, esa sabiduría del mundo, es una sabiduría a la que no le interesa la integridad, la que no tiene valor por la integridad, como dice en el verso 14, porque está contra la verdad, no usa la verdad, sino de forma selectiva, de forma conveniente. Por eso nosotros no podemos tomar solamente lo que nos conviene de la palabra, también tenemos que tomarlo de la palabra lo que confronta nuestro corazón, aquello que lleva nuestros corazones a reflexionar en el camino del Señor. Así como hay promesas que nos alientan, también hay palabras que confrontan nuestro corazón, hay palabras que desnudan muchos aspectos de nuestra vida para que no estemos centrados en nosotros mismos. No olvidemos que ¿qué promueve la sabiduría del mundo? ¿Qué promueve la sabiduría natural? Promueve la causa del hombre, está centrada en el hombre y no tiene ningún compromiso ni ninguna responsabilidad con la verdad, como termina diciendo ahí en el versículo número 14. Pero mire que estas 7 expresiones que vamos a terminar estudiando en esta noche, que nos permiten ver cuál está siendo la fuente de sabiduría del discípulo, para que podamos correr a los brazos del Señor, para que podamos entender dónde está la fuente del corazón del discípulo. No olvidemos que nosotros fuimos creados para que todo lo que recibamos sea de parte del Señor. En el huerto del Edén, el hombre tenía una única fuente, la fuente del bien y del mal que el hombre pudiera saber provenía de Dios, si pudiéramos llamarlo así. Su única fuente era el Señor. Dios era el todo para el ser humano. ¿A qué nos ha traído de regreso la salvación? A que ahora Dios sea el todo de nuestro corazón. Miremos la primera expresión que está allí en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, y empieza a decir una característica, es primeramente pura. Es primeramente pura, porque la sabiduría de Dios sí tiene un compromiso con la integridad. Pero, como dice ahí la Escritura, es primeramente ¿qué? Primeramente pura. Significa esto entonces que es absolutamente fiable, que es confiable, que es santa, porque Dios es santo.
porque procede de Dios, porque viene del corazón de Dios, no tiene nada escondido, no tiene un as bajo la manga, todo está a la vista, todo está expuesto. La persona que dice que tiene la sabiduría de Dios es una persona en la que se puede confiar en lo que ella dice ser, porque es pura, porque es honesta, porque es transparente. Mira lo hermoso. Después aparece aquí otra expresión muy hermosa referente a esto, diciendo que la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto, es pacífica, y nos vamos a dar cuenta que primeramente está comprometida con la verdad, allí donde vimos que es pura, que está comprometida, que es íntegra, que no tiene nada escondido, que hay sinceridad en lo que hace, pero también es pacífica, porque no está en enemistad, porque no busca pleitos. Mira lo tremendo, porque no es peleonera, esa sabiduría que proviene de lo alto. Así como el mundo se porta, que es tan diferente. Mire que una persona puede necesariamente estar asistiendo regularmente a una congregación, puede estar asistiendo a todos los servicios, aún puede estar en el servicio de Dios, aún puede estar comprometidos con muchas actividades que se hacen dentro de la iglesia. Y cuando miramos su comportamiento y cuando miramos su actitud, pudiéramos llegar a concluir que no es una persona con la sabiduría de Dios. Y pudiéramos concluir que no es una persona con la sabiduría de Dios por la actitud de su carácter. Porque mira, si una persona para avanzar necesita pisotear a los demás, si una persona para avanzar necesita tener en poco a los demás, si una persona para avanzar, para crecer, necesita menospreciar a los demás, esa sabiduría no procede de Dios, mis amados, no procede de Dios. Si miramos lo que dice Filipenses, acompáñenme allí, no pierdas de Santiago, que ya volvemos. Si miramos lo que dice Filipenses, por favor, Filipenses en el capítulo número 2, en el versículo número 3 y 4, Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3 y 4. Mira lo que dice la Escritura cuando habla de esta sabiduría, que es pura, pero que también es pacífica, es expresada en nuestra vida. Dice el verso número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de quién, cada cual también por lo de los otros. Cuando nosotros, mis amados, tenemos la sabiduría de Dios, los que hemos recibido la sabiduría de Dios, los discípulos de Dios, somos pacificadores. Podemos vivir en paz con todos los hombres, podemos vivir en paz con todas las personas, como dice la Escritura, porque Cristo habita en nuestro corazón, porque el príncipe de paz habita dentro de nuestras vidas. La vida del discípulo es la vida de un pacificador. La vida del discípulo no es la vida de una persona que busca conflictos, no es la vida de un peleonero, no es la vida de uno que necesariamente está levantando contiendas y pleitos. No, la vida del discípulo y la vida del discípulo que tiene la fuente de sabiduría, esa fuente que viene de lo alto, como dice acá, es pura, pero también es pacífica. Y mire lo hermoso. Si continuamos leyendo ahí, también dice que aparte de pacífica, la sabiduría de Dios es amable y benigna. Y mira lo hermoso, cuando hablamos de amable y benigno, estamos hablando de todo lo que es opuesto a la jactancia, de todo lo que es opuesto al orgullo, de todo lo que es opuesto a la vanagloria, porque la sabiduría de Dios no está centrada en mis logros, porque la sabiduría de Dios no está centrada en lo que yo he hecho, porque la sabiduría de Dios no está centrada en mi capacidad. La sabiduría de Dios está centrada en la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios está obrando en mí y cómo la gracia de Dios está operando en mí. Y eso me lleva a tener una actitud muy diferente, porque cuando considero
que soy yo el que hago las cosas, entonces necesariamente eso me coloca con altivez, me lleva a mirar a los demás por encima del hombre, me lleva a tener un concepto en mi corazón de mí mismo más alto que el que debo tener, y de lo cual la Escritura me advierte que tenga cuidado con eso. Aún la Escritura dice, le fue advertido a Timoteo que se cuidara de sí mismo. ¿Cuántas veces necesitamos entender todo esto? Porque la sabiduría de Dios, ¿qué es? Es amable y es benigna. Allí reconocemos lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Pablo reconoció que si él como apóstol trabajaba más, que si él como apóstol se estaba esforzando más, que si él como apóstol estaba entregando más, todo lo que él estaba haciendo no era él, sino era la gracia de Dios en él, de manera que no había de qué jactarse. Y cuando no hay de qué jactarse, entonces necesariamente eso coloca nuestro corazón en un nivel de sencillez, coloca nuestro corazón en un nivel allí de humildad dentro de nuestro corazón. Miren lo tremendo, el jactancioso, mis amados, no recibe consejos. Benigno aquí, como dice la palabra de Dios, es amable y es benigno, pero benigno aquí corresponde o significa que tiene un corazón sensible hacia las críticas que otros podían presentarle. O sea, sensible es que necesariamente responde de manera amable frente a todo aquello de lo que se le pueda acusar o señalar. Cuando recibimos, mis amados, la palabra de Dios en nuestro corazón y es sabiduría de lo alto, la palabra de Dios, amados, afecta todas nuestras vidas. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprender de Él y recibir de su sabiduría para descansar, mis amados, no es algo solamente para tenerlo en relación con Dios, sino en relación con todas las áreas. Si aprendemos a ser mansos y humildes, es para ser mansos y humildes en el trabajo, mansos y humildes como esposos, mansos y humildes como empleados, mansos y humildes como jefes, mansos y humildes cuando estamos en la calle, mansos y humildes cuando estamos en cualquier lugar, porque no olvidemos que es que lo que recibimos de parte de Dios es para que afecte todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué dice la Escritura? Hemos visto que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna. Que la sabiduría de Dios, sigue diciendo ahí, es llena de misericordia y de buenos frutos. Mira lo hermoso, muestra interés. Cuando hablamos de misericordia, está hablando del interés que yo tengo por otros, de la preocupación que yo tengo por otros. ¿Te das cuenta cómo necesitamos la sabiduría de lo alto? Porque para hacer discípulos, primero nosotros necesitamos ser ¿qué? Discípulos. Y todo lo hace con entrega. Lo hace con entrega primeramente al Señor, como dijo Pablo, que de una manera especial la gente se había entregado primeramente al Señor y luego a lo que el Señor quería, al propósito de Dios, respecto a las demás personas, respecto a la obra maravillosa del Señor. No olvidemos, mis amados, que se nos ha encomendado una tarea que no es fácil, una tarea que no es para hacerla en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad. Es imposible la tarea que Dios nos encomendó de ser y hacer discípulos si lo hacemos con la capacidad y si lo hacemos con la pericia humana. Si lo hacemos con la habilidad del ser humano, se va a volver es una tarea imposible, pues esta es una tarea que requiere cada día perseverancia. Esta es una tarea en nosotros que requiere cada día inversión. Es una tarea que requiere dedicación, es una tarea que requiere formación. Todo lo que involucra ser discípulos requiere perseverancia, requiere inversión, requiere dedicación, requiere formación. No olvidemos que Pablo pudo entender esto en la tarea de ser discípulo y de ser un hacedor de discípulos, porque él dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. Mira lo hermoso. Ahí vemos a un hombre que la misericordia y estar lleno de misericordia y de buenos frutos se está manifestando dentro de su vida. ¿A dónde lo ha llevado la sabiduría de Dios? A despojarse de sí mismo, a entregarse, y esa entrega en favor de otros.
en esa entrega para favorecer a otros y que esto glorifique al Señor de una manera especial. Después encontramos ahí más adelante donde dice la Escritura que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto sí nos habla de algo muy especial, de cuán reales somos nosotros, de cuál real es nuestra vida delante del Señor, de cuál sincera es nuestra vida ante el Señor. No olvidemos que una de las tragedias y que uno de los vacíos que hemos hablado respecto de la vida de la iglesia es que cuando la iglesia debiera de ser el lugar donde pudiésemos ser nosotros mismos, nos hemos encontrado que es el lugar donde nos hemos vuelto difícilmente las personas que se dejan conocer como son. Somos en la iglesia difícilmente nos dejamos conocer como verdaderamente somos, porque muchas veces en la iglesia asumimos es una apariencia. Y asumimos es una apariencia de religiosidad y es una apariencia de piedad, porque muchas veces tenemos terror de que los demás puedan darse cuenta de que somos personas frágiles y débiles, que estamos completamente necesitados del Señor, necesitados de Dios. Mis amados, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un lugar para ir por todos lados pretendiendo ser quien no soy. Y muchas veces así vivimos dentro de la iglesia. Por todos lados nos movemos pretendiendo ser las personas que no somos o aparentando ser las personas que no somos, sin tener ni sinceridad y sin tener claridad, muchas veces poniéndonos muchas caretas dentro de nuestra vida. Y mire que esa no es la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto dice que es sin incertidumbre y es sin hipocresía. Mire que nos lleva a mostrarnos tal y como somos, pero buscando al Señor para que produzca un cambio profundo dentro de nuestro corazón. A veces nosotros fallamos porque dentro de la iglesia tratamos de establecer moldes y queremos que toda la gente tenga cierto comportamiento y se adecue, y les calificamos como espirituales y se adecuan a los comportamientos que nosotros consideramos. Si se meten en el molde que nosotros pensamos, entonces los consideramos muy espirituales o consideramos que sí están caminando con el Señor amado. Y lo que necesitamos verdaderamente en la iglesia es que el que va recibiendo sabiduría de parte del Señor realmente se muestre tal y como es, y mostrándose tal y como es, lo que empieza a experimentar esa persona es un crecimiento en fe y un crecimiento en el conocimiento de Dios. No olvidemos, todos somos diferentes, pero todos hemos sido llamados a ser conformados a la imagen de Cristo, a la imagen preciosa del Señor. Y mire, si seguimos leyendo, ahí en el verso número 18, nos vamos a dar cuenta que la sabiduría de Dios da fruto. Mire lo hermoso. Y aquí es donde en el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí es donde también podemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está produciendo la sabiduría de Dios dentro de nuestro corazón? ¿Qué está produciendo la sabiduría de Dios en tu vida? ¿Qué está produciendo la sabiduría de Dios en mi vida? No olvidemos que cuando leemos lo de arriba, en el verso 16, nos damos cuenta que produjo la sabiduría del mundo. La sabiduría que no tiene en cuenta a Dios. Dice que el fruto que dio fue celos y contención, perturbación y toda obra perversa. Ese es el fruto de la sabiduría que es sin Dios, de la sabiduría que no tiene en cuenta la vida de Dios, que no tiene en cuenta al Dios creador. Y todo esto nos deja ver que es inútil y vacío, que es sin sentido para nuestras vidas. Pero la sabiduría de Dios, como lo expresa este versículo número 17, primero dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Y ahora en el verso número 18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y entonces aquí nosotros podemos hacernos una profunda pregunta. ¿Cuál sabiduría como discípulos de Dios es la que estamos manifestando en nuestras vidas? ¿Cuál es la sabiduría que estamos manifestando? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabio mansedumbre. Por la conducta evidenciamos cuál es la sabiduría que se está manifestando en nuestras vidas. ¿Se está manifestando esa sabiduría natural que no tiene en cuenta Dios? ¿O se está manifestando esa sabiduría que viene, como lo leímos ahí en el versículo número 17, que es de lo alto, que proviene de la vida de Dios, que proviene del corazón de Dios, y que como proviene de la vida de Dios, lo que manifiesta en nosotros es la vida de Dios? Nuestra vida es muy pasajera. Vaya conmigo al Salmo, capítulo número 90, en el versículo número 12. Vamos a terminar por esta noche. Salmos, libro de Salmos, en el capítulo número 90, en el versículo número 12, mira lo que dice la Escritura, 90:12. Dice, hablando aquí de cómo comparada la eternidad de Dios con lo transitoria que es la vida del hombre, ahí en el verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, nuestra vida es tan corta y pasajera que dice que traigamos al corazón sabiduría. Y mire lo hermoso. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que es pura, que es pacífica, benigna, amable, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? Para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo es traída la sabiduría a nuestro corazón? Es lo que Él refleja. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. La sabiduría a nuestro entrar, a nuestro salir. La sabiduría de Dios que, como dijo Santiago, se ve expresada en nuestras obras, se ve expresada en nuestra conducta, en sabia mansedumbre. Miren lo hermoso, en una sujeción, en un estar ahí completamente dispuestos para el Señor. Y en el 1:5, para que terminemos por hoy, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Cuando miramos esto tan especial, nos damos cuenta cómo esta sabiduría tiene una relación con la oración, con la oración, con esa búsqueda, con esa relación íntima con el Señor, allí donde en la oración Dios es la fuente de mi corazón. No olvide que cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, no estamos hablando de información, estamos hablando es de vida, que es lo que Dios quiere instalar en cada uno de nosotros como sus discípulos, que esa brecha en la vida del creyente sea quitada de en medio, que no esté lleno de información, sino que esté lleno de una transformación hecha por la palabra viva que ha venido a su corazón y ha venido a su vida. Si estamos llenos de celos, de contiendas y de toda esta clase de pleitos que expresó allí Santiago, necesariamente eso no proviene de Dios. Pero si estamos cada día siendo edificados es en este asunto, de tener toda esa pureza, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, de buenos frutos, ciertamente esto es lo que viene de Dios y se está manifestando a nuestras vidas. Cuando vemos todo este espejo tan especial, nos lleva a entender cómo hay muchas cosas en las que el discípulo necesita una profunda relación con Dios, porque todo esto no lo produce la capacidad humana, todo esto viene de la fuente maravillosa que es Dios para nuestro corazón. Como dijo el Señor, el que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Todo esto no va a terminar porque no procede del hombre, como procede de Dios. Lo que es de Dios permanece. ¿Y qué es lo que Dios desea cuando imparte su sabiduría? Llevarnos a entender que la fuente de la sabiduría del hombre es Dios. Y esa sabiduría que viene de lo alto va a afectar todo nuestro caminar sobre esta tierra. Eso, mis amados, es ser discípulos, para que cuando vayamos a cumplir la tarea de hacer discípulos, podamos expresar no una palabra de la que hemos sido informados, sino una palabra que está grabada en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Te damos muchas gracias por tu hermosa y preciosa palabra. Muchas gracias por este regalo hermoso que nos das de orar y de levantar nuestro corazón delante de ti. Gracias, Dios, por
permitir que tu palabra sea enseñada, sea transmitida a nuestros corazones y a nuestras vidas, y que nos permitas aprender, Señor. Necesitamos esta sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos, Dios, esa sabiduría que nos lleva a tener pureza, que nos lleva, Señor, a tener benignidad, que nos lleva a ser pacíficos, que nos lleva a ser amables, que nos lleva a ser misericordiosos, que nos lleva a dar buenos frutos, oh Dios de los cielos. Precioso Rey, permite que seamos cada día impactados por tu palabra y podamos entender la diferencia entre esa sabiduría, Dios, que procede de lo natural, y esa sabiduría, oh Dios, que procede de la vida de Dios y que afecta nuestras vidas no solamente en lo temporal, sino para toda la eternidad. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, un abrazo muy especial y que la sabiduría que viene de lo alto sea la que inunde sus corazones y sus vidas, y que todo eso pueda ser evidenciado en nuestra conducta en sabia mansedumbre. Un abrazo, mis amados. Feliz noche.